Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Aunque Duela Profesionalmente Hablando, con quien les habla la doctora Wanda Pérez, un programa de salud que promete siempre llevar información de voz directa de los especialistas para cada uno de ustedes. El día de hoy tengo el placer de presentar al doctor Gebal Matos. Doctor. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenas noches. Gracias por recibirnos en tu bello programa. Debo destacar que el doctor Matos, gracias doctor, es cirujano plástico reconstructivo, que se destaca en gran medida porque hizo una alta especialización en lipoescultura, doctor, en alta definición. Así es, en cirugía de contorno corporal, Muy bien. específicamente en lipoescultura HD, alta definición. Excelente. El doctor además está caracterizado por ser un hombre noble, el cual se ocupa en gran medida de llevar salud y prevención a través de una asociación que ha fundado. ¿Cuándo se fundó, doctor, esta fundación, perdón? Hace 4 años, en la provincia de Pedernales, pusimos el nombre de Caritas Unidas. ¿Por qué el nombre Caritas Unidas, doctor? Es una historia muy personal, la puedo resumir. Yo fui intervenido quirúrgicamente cuando tenía 4 años de edad de una cirugía cardíaca. Y quien me ayudó fue la Fundación Corazones Unidos del doctor Cuello Mainardi, el señor Freddy Veragoico, que en paz descanse, y pudieron ayudarme a recuperar la salud y a salvar mi vida. Excelente. Entonces ese fue el motivo de yo ser médico. Y siempre le pedí a Dios que me diera la oportunidad de hacer lo mismo 1.000.000 de veces más por alguien más. Entonces cuando me hice médico, que tuve las posibilidades, fui a mi pueblo, que es un pueblo hermoso, pero a veces un poco olvidado por su lejanía. Y dije, vamos aquí, vamos a hacer la fundación acá. Y en vez de Corazones Unidos, hice Caritas Unidas. Es un resumen muy bonito, doctor. Y créame que es muy noble de su parte que quiera llevar de lo que ha aprendido, de lo que adquiere a través de su conocimiento, que pueda disponer de recursos personales para el aprovechamiento de estos niños. Además, doctor, debo destacar que además de esta fundación, el doctor hace actividades no solo sociales y culturales en su provincia, Pedernales, sino que además hace operativos médicos, doctor, de manera muy frecuente. Cuéntame de eso. Así es. Yo fui médico pasante en mi pueblo. Yo conozco de manera directa las dificultades sociales y sobre todo de salud que tiene mi gente de Pedernales. Entonces, en ese sentido, hicimos un levantamiento, vimos que los niños estaban muy necesitados de este tipo de actividades de salud, y cada cierto tiempo hacemos operativos médicos, a veces clínicos, a veces quirúrgicos. El último que hicimos fue en el municipio común cabecera, Pedernales, en el hospital. Intervenimos en un fin de semana casi 100 niños. ¡Wow! De diferentes Eso patologías. Es récord, doctor. Nunca antes en el sur profundo se había hecho un operativo tan grande. Tuvimos la oportunidad de que nos ayudaran diferentes instituciones como la Sociedad de Cirugía Pediátrica a nivel nacional, médicos del Hospital Robert Rick Cabral, cirujanos pediátricos sobre todo, pediatras, médicos generales, anestesiólogos, que pusieron su granito de arena. Y operamos pacientes que tenían dificultad con amigdalitis recurrentes. Hicimos amidalectomía, hicimos circuncisiones, hernias inguinales, hernias umbilicales, algunas cicatrices inestéticas, labio hendido, por labio leporino como antes le llamaban, y cambiamos la vida positivamente a muchos niños que lo necesitaban en Pedernales, porque yo entiendo que el médico viene acá porque Dios te manda una misión y cada quien tiene que cumplir su misión. A veces es muy pequeñita, pero a veces es muy grande. Simplemente hagamos lo que tenemos que hacer. Doctor, yo estoy impactada y fascinada, porque si bien es cierto que conozco de su trabajo y que conozco un poco de usted, nunca había tenido la oportunidad de escuchar de su voz que haya hecho o que esté interesado en hacer tanto. Y me alegra mucho porque sabe que la figura del cirujano plástico, el cirujano estético, el cirujano reconstructivo, tiene un matiz muy diferente y se vende un estilo de vida sofisticado sin exponer la parte humana y sin exponer esa parte de médico como tal, y eso puede ser doloroso. ¿Qué usted opina de eso?
Realmente es bueno que traigas ese tema porque quiero ser enfático en ello. El cirujano plástico o cualquier médico que tenga una subespecialidad nunca deja de ser, primero, humano y segundo, médico. Eso te va a llevar a ti la vida entera. Y sin olvidarte de eso, tú tienes que saber en qué tú puedes aportar a la mejoría del paciente. Nosotros curamos. Esa es nuestra misión. Por más recursos que lleguemos a tener en la vida, por más fama, por más reconocimiento social que tú puedas tener, tú tienes que enfocarte en tu misión, que es sanar, es ayudar, es contribuir. Y los cirujanos plásticos no son la excepción. Lo que pasa es que algunos colegas realmente adoptan algunas posturas para poder alcanzar mediáticamente un estatus. Porque tenemos que proyectarnos, claro, que tenemos, vamos a decir, estabilidad económica, estabilidad emocional, una familia perfecta, una vida perfecta, porque no es tan solo el médico. Cualquier empresario que quiera vender un producto necesita ofrecer ese tipo de cosas Claro. para atraer. Entonces, el médico a veces se excede. Reconozco que tenemos a veces esa culpabilidad de exceso, pero el médico cirujano plástico al final nunca deja de ser médico. Y mis colegas saben de lo que estoy hablando. No estoy criticando esa postura, porque es muy bueno venir aquí en saco y corbata, pero si a mí me llaman para una emergencia, yo me desprendo de eso y me convierto en médico automáticamente. Si nunca dejo de ser médico. Claro. Uno trata de andar más o menos acicalado, bañadito, pero yo me monto en un motor allá en mi pueblo. Doctor, Normal. yo que sé de sus antecedentes, sé que usted siempre ha andado acicalado. Así que eso no viene con la cirugía plástica, eso viene con usted y su propia personalidad. Así que... Gracias, gracias. Sí, que la doctora me conoce a mí desde que yo era residente. Fue una de mis maestras allá en el Hospital Ramón Ay, de no, la doctor, no Fuerza diga eso Aérea. en cámara, que me van a contar los años, van a creer que yo soy una señora. No, 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 no. Pero sí, fue una de mis jefas allá, muy buena por cierto, muy Gracias, buena profesional. Muchas cosas buenas se dicen de usted allá en el Ramón del Área. Gracias, doctor. Doctor, la cirugía plástica cada día sigue modificándose, haciendo cambios dentro de la propia especialidad, tanto para el área, digamos, estética como para el área reconstructiva. A manera general, ¿cuáles son los impactos actuales de manera positiva que ha surgido en la cirugía plástica? El primero y el más notable que yo he visto en los últimos años es el impacto de las diferentes clases sociales. Anteriormente se pensaba que la cirugía plástica estaba solamente dirigida hacia una clase social, un estrato social alto. Ya no, ya cualquier persona con un estatus social, o vamos a decir económico, medio, clase media, clase alta, ya tiene acceso a este tipo de servicios de la cirugía plástica, no porque han abaratado los costos, no, sino porque la gente ya tiene más conocimiento de lo que puede ofrecer un cirujano plástico. Y la mujer o el hombre o cualquier paciente se atreve a hacer un sacrificio de recursos, de tiempo, de riesgo para obtener este resultado. Creo que la educación del paciente ya ha aumentado y eso hace que apueste, que crea en lo que es la cirugía plástica. También otro cambio es el círculo de rango de acción de la cirugía plástica. Hay países que hemos venido en ascenso, en una buena propuesta al paciente. Me trato de explicar. En Estados Unidos hay muchos cirujanos plásticos de muy buena calidad, pero las pacientes estadounidenses ya ven como una opción primordial a la República Dominicana y Latinoamérica cuando piensan en una cirugía plástica. Es correcto. Me atrevo a decir, y esto es la cosa que ha cambiado, que República Dominicana antes estaba por debajo de Colombia, Venezuela o de Brasil. Ya no. Ya los cirujanos plásticos de la República Dominicana estamos compitiendo, y cuidado, si por encima, y me respetan los cirujanos de Colombia, por encima de diferentes ciudades, Bogotá, Cúcuta, de Colombia. Aquí damos una gama amplia de servicios a cualquier nivel de cualquier país desarrollado. Entonces eso ha cambiado también en la cirugía plástica. Otra cosa también que ha cambiado, hemos tenido un incremento en el número de cirujanos plásticos y hemos decidido junto a la sociedad
Dominicana de Cirugía Plástica, SODOCIPRE, de mantener una formación constante, una actualización en los estudios de manera continua. Y eso ha fortalecido desde que el cirujano joven al cirujano viejo tengan buenas técnicas, tengan buenos protocolos de seguridad. Yo entiendo que eso ha sido clave. Lo menciono de último, pero realmente ha sido clave. Ese estudio constante de cómo poner a la paciente a salvo, de cómo ayudar a esa paciente en una complicación, de cómo acompañar a la paciente en todo el trayecto de su proceso de cirugía. Realmente eso ha sido determinante y un cambio realmente importante. Doctor, y debo tocar una fibra álgica, aprovechando este comentario, aprovechando esta explicación que nos da. Y esta fibra álgica va dirigida al intrusismo. Y es que con el crecimiento y el auge de los procedimientos de cirugía plástica en nuestro país, también hemos visto cómo muchos médicos que realmente no han tenido la preparación para hacer procedimientos de cirugía plástica se han ido colocando sin estar incluso dentro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica Reconstructiva, se han ido colocando en un medio y adquiriendo una cantidad de pacientes exuberante y provocando muchas distorsiones físicas y emocionales. Cuénteme un poquito de ello. Yo soy realmente muy contundente en ese tema. Siempre he dicho que el intrusista es un criminal, delincuente, abusador. Yo soy muy claro con eso. Una persona que no tenga los estudios previos, la preparación, la capacitación para invadir, operar, intervenir a un ser humano, es un irresponsable, es un delincuente. Debería estar preso sin ningún tipo de consideración. Claro, más el que la ley lo ampara. Claro, por supuesto. Pero cuando una paciente va a tomar la decisión de la cirugía plástica, lo primero que tiene que hacer es documentarse, asistir a esas sociedades, buscar en internet cuáles son los médicos que están certificados por las diferentes sociedades y por salud pública. Porque cuando no lo hacen, caen en manos de estos intrusistas que buscando abaratar costos, buscando evadir algún antecedente de salud que el médico no te va a aceptar, pero este intrusista sí. Y el intrusista no le dice que no es cirujano plástico, se hacen pasar por cirujano plástico, engañan al paciente. Es más doloroso aún. Que es más doloroso aún, porque si yo dijera, mira, yo no soy cirujano plástico, yo no te voy a hacer un trabajo 100%, voy a hacer un 20% y no sé cómo va a quedar, Exacto. La paciente dice, bueno, me arriesgo si arriesgo. quiero, pero le estás engañando. La paciente no deja de ser una víctima. Y señores, increíble, el desconocimiento es osado. Quieren hacer unos procedimientos que hasta para los cirujanos plásticos algunas veces nos tenemos que empeñar para buscar un buen resultado. Es decir, hacen una paciente que tienen antecedentes mórbidos importantes, hacen procedimientos muy grandes con mucho tiempo quirúrgico, utilizan espacios no calificados ni acondicionados para estos procedimientos, llámese quirófano, no le importa operar hasta en un patio. Entonces son osados. Doctor, Son osados. Yo me estoy riendo, pero yo siento mucho dolor al escuchar eso, porque de verdad es que hay una necesidad, hay un incremento en esa necesidad de físicamente vernos bien, de físicamente estar bien, porque emocionalmente, lo digo desde mi óptica femenina, vernos bien es impactante para nosotros y muchas veces queremos que para los demás, no, nosotras queremos vernos bien y pararnos en el espejo y vernos bien y eso nos hace sentir bien, nos da un sentido mayor de propiedad y nos eleva la autoestima. Entonces ir con alguien y que te convenza de que puede ayudarte para conseguir lo que deseas y en el fondo esa persona sepa que te puede dañar más es bastante peligroso. Muy peligroso y he tenido pacientes en mi consulta que han sido víctimas de esos delincuentes, de estos intrusistas, y realmente las complicaciones de esa paciente son peores que cualquiera. Doctor, y hablando de complicaciones, es muy frecuente que la gente entienda que cirugía plástica es como que una cirugía plástica, como que no, como que algo de repente
sencillo, como que el doctor sabe lo que va a hacer y eso no pasará de ahí. Doctor, hemos visto grandes complicaciones en cirugía plástica, que por supuesto, ya usted nos explica que el intrusismo es uno de los factores principales para que aparezcan estas complicaciones, pero sabemos que como en todo acto quirúrgico, incluso en manos calificadas, pueden haber complicaciones. ¿Cuáles son las principales complicaciones en cirugía plástica? Me gustaría responder esa pregunta diciendo que todo cirujano tiene complicaciones. Todo el que opera está en el rango de posibilidad de tener una complicación. Un servidor que está acá tiene complicaciones. Yo he tenido pacientes con complicaciones moderadas, leves puede ser, o graves. Gracias a Dios, nunca he tenido la más grave, que no me gusta ni mencionar. Claro. Pero hasta un fallecimiento se puede dar con un buen procedimiento quirúrgico. ¿Cuál es la clave? Antes de responderte puntualmente cuáles son esas complicaciones más frecuentes, ¿cuál es la clave? Es hacer una preparación previa del paciente, revisar, estudiar a la paciente y ahí identificar algunos cabos sueltos que puedan haber con la salud de esa paciente. Haciendo esto, podemos remodelar y llevar a la paciente de tener un riesgo alto a un sitio seguro en la cirugía plástica. Si la paciente tiene antecedentes porque tiene, por ejemplo, una anemia, yo no la puedo llevar a quirófano. Yo tengo que primero tratar de darle condiciones a esa paciente para que pueda mejorar los niveles hemáticos y después volver a evaluarla y saber si puede ir a cirugía o no. Entonces, ahí está la clave, en una preparación de la paciente antes de la cirugía que no hacen los intrusistas. ¿Cuáles son esas complicaciones más frecuentes? Infección. La paciente puede ser invadida por bacterias, hongos, diferentes microorganismos que se pueden dar desde el quirófano si no está en buenas condiciones hasta la faja, los masajes en su casa. Para eso se le da recomendaciones a la paciente de higiene básica y la toma de algunos medicamentos, no tan solo antibióticos, también otros que pueden promover la buena defensa, la buena inmunidad de la paciente. Las necrosis por isquemia, la famosa quemadura de la faja, es muy frecuente porque a veces las pacientes optan por buscar algunas terapeutas terapeutas físicas, las masajistas, y dan algunas recomendaciones desafortunadas a la paciente. Ponte una faja apretada, eso hay que andar rápido. No, todo tiene su tiempo. Escúchame que me extienda. Tranquilo, pero, tranquilo. Es muy importante. Sí, otras de las complicaciones son las transquirúrgicas y no quiero dejar de mencionarlas. En el quirófano va a haber un equipo, te voy a hablar por mi equipo, de más de 5 o 6 personas atento a esa vida que tenemos ahí. Desde los anestesiólogos, los asistentes quirúrgicos, las licenciadas de quirófano, atento a cómo están tus signos vitales, la presión, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la oxigenación o saturación de oxígeno. Y estamos ahí todos pendientes, pero aún así puede haber complicaciones medicamentosas, accidentes quirúrgicos que le pueden pasar a uno como cirujano plástico, o simplemente la paciente se presentó inestable, pero tenemos que estar siempre vigilantes. Eso puede pasar en el transquirúrgico. Otra de las complicaciones, y aunque no se considera en la literatura una complicación, en el ejercicio práctico sí se ve, la insatisfacción de la paciente. ¿Sí? Pacientes insatisfechas. Realmente es una complicación porque, como usted, doctora, lo mencionó, la psiquis de la paciente está a la espera de ser mejorada por un cuerpo más bonito. Claro. Y la paciente entiende que con el cuerpo más bonito mejora su psicología, su interacción con el medio ambiente. Y cuando la paciente no obtiene estos resultados, para ella se presenta una complicación. Y yo lo asumo así. Entonces, que la grasa se reabsorba, por ejemplo, cuando hacemos una lipoinfiltración glútea, la grasa a veces no sobrevive y se reabsorbe y la paciente no se ve el resultado que quería en sus glúteos. Eso para mí es una complicación. Podríamos durar la noche entera aquí hablando de complicaciones, pero esas son más o menos las más frecuentes. La anemia, por último, la anemia, cuando se hace una lipoescultura, que el médico sustrae la grasa a través de un mecanismo de liposucción con unos aparatos, junto con esa grasa puede venir contenido hemático. Y qué bueno que usted lo dice, doctor, porque llama mucho la atención la creencia popular
que tienen la mayoría de los pacientes, de que si se le extrae grasa es solo grasa. No, no, con Qué esa bueno que grasa, usted lo aclara. con esa grasa viene un tejido hemático, viene sangre, que es normal, aunque uno hace algunas infiltraciones de algunos medicamentos para que el sangrado sea mínimo, siempre viene algo. Entonces, por eso se cuantifica hasta dónde puede llegar una liposucción en una paciente dependiendo de su peso. Entonces, esa paciente normalmente tiene una disminución de sus niveles hemáticos, llámese hemoglobina y hematócrito, el cual el médico debe de estar vigilante a las 6 horas, 12 horas, 24 horas, con el conteo del DREN que se queda, con un hemograma que se hace, y si es necesario, la transfusión sanguínea, si es necesario. Siempre es bueno evitarlo, pero sangre se repone con sangre usted que lo Sí. sabe. Así que la anemia es una también de las muy frecuentes. Bueno, y como vemos, estamos conversando con el doctor Matos, quien es cirujano plástico y reconstructivo, quien nos explica acerca de las generalidades en cirugía plástica, hablando no solo de las complicaciones, sino de todo lo que tiene que ver a manera grande, porque él volverá para hablar con nosotros de manera específica de esos temas que ustedes quieren, como mamoplastia de aumento, reducción, etcétera. Pero debo preguntarle al doctor, los excesos en cirugía plástica, doctor. Muchas veces creo que el propio cirujano, corríjame si me equivoco, quiere ser perfeccionista, quiere ser un escultor, quiere ser un artista, que cuando ese nombre que está plasmando sobre esa paciente resalte, brille por la nitidez del trabajo. Y en esa búsqueda pueden haber excesos de parte del doctor o por exigencias propias del paciente. En su caso, ¿cómo maneja eso? Y cuénteme qué cree de eso. Que está de moda los excesos. Las pacientes cuando están en un centro de entretenimiento se comparan una con otra y entienden que pacientes que a veces están exageradas están correctas. Muchas no, todo tiene su público. Muchas pacientes siempre van a lo sutil. Cuando una paciente me llega a consulta, esa primera consulta es clave, porque ahí yo escucho lo que la paciente está buscando y vamos entre los dos haciendo un acuerdo de qué cosas le convienen. A veces la paciente, y voy a hacer el ejercicio, viene buscando muchos excesos, pero el cirujano plástico, por su humanismo primero que todo, su ética que nunca puede faltar y hasta la lógica, debe de recomendarle lo mejor para ese cuerpo. Me gusta que vayan con los esposos, porque a veces los esposos quieren mucho volumen. Ok. Y a veces no se puede. Entonces, en esa consulta, después de escucharlas, yo les explico lo riesgoso que pueden ser los excesos, ya sea de sacar, extraer, succionar mucha grasa, hasta poner mucha grasa, cortar mucha piel o también cambiar un cuerpo de una forma muy extrema. Entonces les explico las consecuencias médicas que puede tener y las consecuencias sociales. Porque a veces quieren mucho glúteo, por ejemplo, pero cuando lo tienen, vienen casi el 90% a los 2 años a quitárselo. Porque ya pasó de moda, porque fue una moda como inicié en la respuesta. Es una moda y no podemos, como dicen en mi barrio, en Pedernales, irnos con el amague. Realmente es una moda y va a pasar. Tú tienes que pensar en lo que tú quieres, lo que te vas a hacer sentir bien, pero siempre buscando la sutileza, la prudencia y esa delicadeza que representa lo femenino. Eso es lo que me gusta a mí, embriagar a la paciente, de esa feminidad que nunca puede perder una mujer, que no se logra con excesos, no se logra con ser muy exuberante, simplemente se logra con ser femenina. Yo creo que es un discurso que definitivamente puede creérselo una mujer. Yo me lo creería si voy a la consulta y usted me lo dice de esta manera, porque ¿cómo convencer a una mujer de que cada mujer o cada hombre, porque la cirugía plástica no tiene un matiz solo femenino, evidentemente, de que cada ser humano es individual y que sus características deben ser propias y no idénticas a otro? Qué difícil hacer entender eso. Muy difícil, porque incluso yo he tenido pacientes, doctora, que van a mi consultorio y le pregunto, dama, bienvenida,
¿qué quiere cambiar en su cuerpo? Me dicen, no, doctor, ¿ustedes qué saben? Yo estoy aquí porque usted es muy bueno y todas mis amigas se han operado con usted, que tan bella. ¿Usted qué sabe? Míreme. No, 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 para nada, dama, explíqueme qué cosas le inquietan. Claro. Hay otras que me dicen, doctor, mire esa foto en mi celular. Yo quiero quedar así. Error número 33. Le digo, claro que sí, por educación yo voy a ver su foto, pero realmente usted no va a quedar ni cerca de esa foto, porque es otro ser humano, porque es otra estructura anatómica, porque es otro estilo de vida que tal vez esa paciente tenga, otra edad muchas veces. Yo necesito saber el caso suyo particular. Usted va a ser en los próximos días mi última obra de arte. Y las obras de arte, cuando le quieren dar un valor alto en el mercado, deben de ser exclusivas. Esa es la palabra. Doctor, yo no voy a ir para su consulta porque es que yo me voy a convencer. Porque es que yo me voy a convencer, yo no voy para esa consulta. Pero invito a todas nuestras televidentes y a todos nuestros televidentes a que de verdad, si tienen algún interés o quieren hacer un cambio, contacten a nuestro querido doctor Matos, quien está dentro del top 5 de los mejores cirujanos plásticos en la República Dominicana. Doctor, ¿cómo logró ese top? Cuénteme. Realmente no sabía que estaba en ese top, me lo han dicho un par de gentes. Gracias, gracias. La doctora porque fue mi maestra. Y, no, doctor. Y siempre ayuda a uno. No, yo tengo mi equipo que investigó antes de usted llegar aquí. No. Sí, gracias a Dios, la palabra es Dios, esa respuesta es Dios, eso no soy yo, ese no es mi equipo, eso es Dios. Muy bien. Que te pone donde te toca, en el momento que te toca. Claro, yo hice mi trabajo, tengo más de 18 años formándome para este momento, Bueno. de manera ininterrumpida, tengo mucho tiempo sin vacaciones y las pequeñas que he tenido se las dedico a mi familia, pero realmente ha sido un trabajo largo, de mucha constancia, mucha resiliencia, de mucho apoyo de mi equipo, de mi familia, que les agradezco tanto, de mi pueblo que me vio crecer y me formó como una persona con valores. La familia es el primer equipo tuyo que te dice a ti lo que tú vas a hacer. Cuando en mi pueblo dicen, mira, ¿quién es fulanito? Y ¿sabes cómo dicen? Ese fulanito, él es de los Pérez. Ese tiene que ser bueno, porque es de los Pérez. Entonces, esto es el resultado. Mira que no te mencioné que yo opero bonito. Sí, no, para nada. Señor, eso cae por añadidura. Si tú eres buen médico es porque eres buena persona. Qué bueno, doctor. Doctor, tres cosas que aunque le duela a sus pacientes, son tomadas en cuenta por usted antes de tomar la decisión de operarlos. 3 cosas que usted dice, mira, es que yo no opero paciente fumador, es que yo no opero paciente con un grado de obesidad tal, y es que yo no opero tal. 3 cosas que son elementales para usted, que aunque le duela al paciente, usted lo toma en consideración. Yo no tiendo a operar pacientes que no saben lo que quieren. La paciente es recomendable que vaya edificada, que vea este tipo de programas tan interesantes. Gracias. La doctora está aquí para todos ustedes y vayas con una idea de lo que quieres, porque no te voy a ofrecer lo mejor de mí, porque no sé ni siquiera qué es lo que quieres. Otra cosa, realmente hay un conglomerado, un grupo de antecedentes mórbidos, patológicos que yo no recomiendo operar. Por ejemplo, y lo voy a englobar en una sola idea, que es pacientes diabéticas, aunque estén controladas, no son recomendables para la cirugía plástica estética. Pacientes que tengan enfermedades inmunológicas, por ejemplo, como el lupus, tampoco. Pacientes que sean falsémicas, tampoco. Pacientes que hayan tenido algún tipo de eventualidad cardiovascular, tampoco recomiendo. Que hayan tenido algunos coágulos o tromboembolismos espontáneos, no son pacientes candidatas para una cirugía plástica. Bueno, voy a englobar. Pacientes con antecedentes patológicos importantes no se pueden operar con cirugía plástica. Ya escucharon los 3 factores principales que el doctor toma en consideración al momento de decir, mira, no califica. Doctor, ¿cómo pueden nuestros televidentes, cómo puede nuestro público en sentido general contactar al doctor Matos? ¿Cómo pueden tener una cita con usted? Bien, lo ideal sería comunicarse a través de Instagram
a @drgbalmatos. Ahí es nuestra página principal. Hay algunas páginas que se han inventado, no sé quiénes. La van a clonar. Pero la oficial es drgbalmatos. Ahí están mis contactos, sobre todo el del consultorio y de también mis asistentes. Normalmente tratamos de responder. Son muchos mensajes. A veces nos tardamos, le pido excusa. Aquí está uno de mis asistentes, pero tratamos de responder lo antes posible. Pero esa es la forma más directa de contactarse con nosotros. Doctor, quiero agradecer su presencia en nuestro programa. De verdad que nos ha quedado un gran contenido por abordar, porque en definitiva, conversar con ustedes, conversar como con un libro abierto, nos llena de satisfacción poder llevar tanta información de calidad y de voz de un experto a nuestra población. Gracias a ustedes por la invitación, a usted que tengo muy buenos recuerdos cuando fuimos estudiantes en el Ramón de Lara, usted siempre muy educada y siempre atendiendo la necesidad del más pequeño. No se me olvida eso y se lo agradezco. Gracias por la invitación. Siempre esta es su casa. Este ha sido su programa Aunque Duela, profesionalmente hablando, con quien les habla la doctora Wanda Pérez. El día de hoy tuvimos como invitado al doctor Balmatos, quien nos comentó acerca de las generalidades en cirugía plástica. Y nos despedimos porque hemos llegado al final. Hasta la próxima.